Bienvenidos a Punto Crítico, un programa de la Unidad de Medios de Comunicación de Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Los símbolos hacen parte del juego social, en la vida y en la paz y en la guerra. Símbolos de paz, símbolos de guerra. Colombia vive un escenario nuevo con la firma de los acuerdos de paz. ¿Qué papel juegan los símbolos en la vida cotidiana durante la guerra? ¿Qué papel juegan los símbolos durante la paz? Tenemos hoy a una invitada, la profesora María Imelda, y al profesor Julián Arturo, especialistas en su campo. La profesora María Imelda es doctora por la Universidad de Barcelona y fundadora del grupo Mujer y Sociedad. El profesor Julián es experto en antropología, antropólogo y urbanólogo. Voy a hacerles la pregunta que yo pienso que tiene desveladas a muchas personas. ¿Qué papel juegan los símbolos en la guerra? ¿Cuáles son los símbolos de la guerra? Y si los símbolos en el momento de la paz, en el contexto de la paz, pueden jugar un papel para facilitar el consenso y el entendimiento. Bueno, yo creo que la presentación que tú hiciste de mí es muy incompleta, ¿sí? Yo soy bogotano, nací en el barrio Santa Teresita y me bautizó el padre Miranda, o sea, uno de los símbolos de la santidad en el siglo XX en Bogotá y en Colombia. Y para responder tu pregunta, hay que empezar un poco estableciendo la importancia del símbolo en general, ¿sí? Es una capacidad del cerebro humano de los Homo sapiens, ¿sí? Por ejemplo, los neandertales que convivieron con los sapiens no podían simbolizar. Los sapiens sí, de ahí vienen las cuevas de Altamira, con esas representaciones tan bellas, que ahora se ha descubierto en África que no eran de 30.000 años como las de Altamira, sino hay de 50.000 años. O sea, eso retrocede esa capacidad del cerebro y del ser humano de simbolizar. Ahora, la importancia del símbolo es monumental, organiza la vida, ¿cierto? A través, por ejemplo, de los tótems que establecían los grupos indígenas. El símbolo es representación, pero también es comunicación, comunica en un lenguaje de una potencia increíble, ¿cierto? Y además identifica, es decir, crea el clan de tal, el linaje de tal, etc. O sea, profesor Julián Arturo, que está investido de santidad para hablar del símbolo, podemos resumirlo, y le voy a hacer luego la pregunta a la profesora María Imelda. El símbolo es una imagen poderosa, compacta en significados, compacta en emotividad, que sirve de vínculo social, no solo en las sociedades tribales, también en las sociedades urbanas, porque claro, sus ejemplos un poco remitían a sociedades arcaicas, premodernas, a sociedades tradicionales, pero el símbolo también puede jugar un papel en las sociedades urbanas, en las sociedades modernas. ¿Qué piensa usted, profesora María Imelda, acerca de los símbolos en la estructura familiar, los símbolos en la vida cotidiana? Los símbolos en la vida cotidiana son un recurso para cumplir distintas funciones. Una de esas funciones es la persuasión, por ejemplo, ¿no? Y a mí me interesa particularmente el símbolo de la maternidad, que es un símbolo transcultural y bueno, se puede interpretar desde muy distintas formas. Por ejemplo, la iconografía de la maternidad es muy rica en símbolos de paz y guerra. En el arte renacentista, en el arte colombiano. Exactamente, sí. Entonces, pero yo pienso que los símbolos... Voy a hacer una pregunta. ¿Puedo añadir algo sí, ahí? Claro, por supuesto. Mira, profesor. sí, es para entrar un poquito en materia, los símbolos de la guerra. Bueno, antecitos tú preguntabas por los símbolos urbanos, por ejemplo, la Torre Eiffel, el Empire State, todos esos son símbolos, íconos, los cerros realmente, de Monserrate, ¿cierto? Pero digamos, yendo a lo de la guerra, el poder de la esvástica, ¿cierto? Eso es algo monumental en la guerra, ¿cierto? Los símbolos son imágenes, objetos, son rituales, también. Episodios. Para tener claridad, ¿qué serían los símbolos? No solo son pinturas, no solo son fotografías, son frases. ¿Qué son los símbolos? Los símbolos en realidad su forma son representaciones. Eso es lo que son.
a través de íconos, a través del lenguaje simbólico, a través de muchas cosas, ¿cierto? Entonces, fíjate, por ejemplo, la paloma, que es el símbolo de la paz. Esa viene desde la Biblia, ¿cierto? Porque fue Noé, mandó a la paloma para allá, ¿cierto? La corona de laureles, que también es de la victoria, es de guerra y es de paz, ¿cierto? Y eso ha pasado a nuestra sociedad y a nuestra universidad. Aquí hay tesis laureada, ¿cierto? Eso es un símbolo, todo eso. Entonces, lo que estamos nosotros tratando de hacer en la universidad es una serie de conversatorios y discusiones sobre estos temas, es decir, como tú lo mencionabas, con los diversos especialistas, ¿cierto?, que hay ahí. María Imelda es una de esas especialistas porque está participando también en nuestros conversatorios con ese símbolo de la maternidad, que es de un poder increíble, que une muchas cosas. Profesores, ustedes han hablado de los símbolos que forman una conducta y forman una manera de percibir a un ser, a un episodio o a un partido político o a una ciudad. La profesora María Imelda ha hablado de las imágenes de la paternidad. El profesor Julián Arturo ha hablado de la Torre Eiffel como una representación de Francia, es decir, son una memoria condensada, pero también provocan unas acciones. Por eso hablamos de símbolos de guerra y símbolos de paz. ¿Cómo los símbolos de guerra producen más conflicto o traen memoria del enfrentamiento para producir más enfrentamiento? Sí, mira, puedo ir por Claro. este paso, Mati. La intención nuestra es tomar el proceso del posacuerdo, ¿cierto? Y sobre eso elaborar una serie de cosas, porque el posacuerdo es un punto crítico entre la guerra y la paz. Eso es. Entonces nosotros estamos partiendo de una elaboración de las guerras civiles del siglo XIX, ¿cierto?, que eso lo está haciendo el historiador Germán Mejía. Entonces él está armando en los conversatorios esa reflexión sobre los símbolos de guerra y paz en las guerras civiles del siglo XIX, por ejemplo. Por ejemplo, el profesor Jaime Eduardo Jaramillo, sociólogo muy distinguido de la universidad, está trabajando los símbolos de guerra y paz en la historia de la Universidad Nacional, ¿cierto?, de la gran importancia que tienen, es decir, de todos los movimientos insurgentes tuvieron una presencia y una representación en la historia de la universidad, y no es más sino pasearse por la Plaza Che, que realmente oficialmente se llama Parque de Santander o Plaza de Santander. Entonces, para concretarte más la respuesta y que María Imelda pueda aportarnos también, en realidad nosotros tratamos de diferentes ángulos de ver cómo se puede pasar de esos símbolos de guerra a unos símbolos de paz. Unos símbolos crean una conducta, porque esa sería su función social, mantener agrupado a una comunidad, a una facción, a una fracción. Y eso crea o belicosidad o encuentro. Pensemos en los símbolos alrededor de la función de la mujer como madre. ¿Cuáles serían de una sociedad patriarcal? ¿Cuáles serían agresivos y cuáles serían modernos, profesora? Yo quisiera más bien como condensar los significados atribuidos a la maternidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que la maternidad y los usos de los símbolos de la maternidad pues conciernen fundamentalmente a procesos de guerra, de resistencia y de paz. No necesariamente tienen que ser exclusivamente de guerra o de paz, sino que se condensan. Me explico. Uno de los símbolos de la maternidad muy potentes en nuestra cultura, pues emerge, por ejemplo, desde la independencia. Tenemos una figura de mujer patriota, que es Simona Duque. Simona Duque es una patriota antioqueña a quien realmente se le ha exaltado, cuya memoria se ha exaltado fundamentalmente porque hacia
1819, dentro del proceso precisamente como de retiro de las tropas realistas, ella participa como patriota, y ese es un elemento de su identidad sumamente interesante, que es historiable pero también es mitificado, ¿no? Como patriota participa apoyando precisamente el proceso de asentamiento, pues del proyecto de la independencia. Entonces, en ese sentido, el mérito que se le atribuye, el principal mérito que se le atribuye es que ella otorga el único tesoro, así se dice, que tenía, que eran sus 5 hijos varones para la causa. Ella, por supuesto, como patriota, antes había apoyado con alimentación o con vituallas a los patriotas que pasaban por su finca, y en su momento decide entregar a sus propios hijos. Este emblema de la entrega de los propios hijos pues ha inspirado canciones populares, leyenda popular, y pues tiene una fuerza muy potente, o sea, para identificar la madre patriota. Hay un relato que es la entrega de esos 5 hijos a la causa. Y ese relato se ha convertido en una historia de una canción, se ha convertido en una imagen pictórica, se ha convertido en una frase. Y ese es el símbolo, entonces, que puede tener hibridación, puede ser usado tanto en la paz como en la guerra. Hablemos entonces de los símbolos en su uso dentro de la guerra. Es decir, porque lo que estamos contando acá, lo que escuchamos de las opiniones que ustedes presentan, profesores, es que los símbolos tienen contextos históricos y que en esos contextos revelan su potencia de significado, unas potencias de significado positivas o negativas. Sí, por supuesto. Y es que se dice que Colombia es un país de regiones y en los símbolos también. Entonces, nuestra idea es que los símbolos de guerra se puedan transformar en símbolos de paz. Te pongo 3 ejemplos. El balígrafo es la transformación de una bala .50 en un esfero con el que se firma el Tratado de Paz de La Habana, ¿cierto? La escopetarra, que creó César López, que es una de las personas que está participando en los conversatorios, se transforma la escopeta en una guitarra, ¿cierto? Las armas que entregó la guerrilla y que supervisó la ONU las van a transformar en estatuas, que una se va a poner en Cartagena, la otra en La Habana y la otra en... ¿Cuál es la sede de la ONU en Europa? ¿En Ginebra? En Ginebra, ahí se va a poner. Pero esa es la transformación de los símbolos de guerra en paz, o símbolos que son de ambos lados, ¿cierto? Pero nuestro propósito como Universidad Nacional, dentro del marco del sesquicentenario, es el de poder hacer que las personas creativamente piensen en símbolos de paz, netos de paz, no transformados de guerra en paz, sino netos de paz, para hacer ese cambio de chip que necesitamos en nuestra cabeza para pasar de recibir esa herencia de 200 años de guerras en Colombia. No son 50 años, como suele decirse, sino prácticamente toda la vida republicana. Es decir, hacer eso y de una manera creativa, que muchas personas, no solo la academia, sino las ONGs, participen en la elaboración de símbolos que vayan más allá de la paloma de la paz. O sea, hay imágenes que crean consenso y hay imágenes que crean consenso de disenso. Hay símbolos que crean conflicto y hay símbolos que crean reacción sí. Y entendimiento también. Entonces, la idea de pensar reflexivamente en lugar de los símbolos es pensar que puede haber una fuerza social que se despierta con la invención de nuevos símbolos en el contexto que estamos viviendo en Colombia ahora con la firma del Acuerdo de Paz. Sí. Profesora María Magdalena. Antes de hablar directamente de los símbolos de paz, pues yo quisiera como retomar algo que dijiste, y es que Colombia es un país de regiones, ¿no? Sí. Y pensando
el asunto de los símbolos de guerra y paz, pues quise explorar la significación de la gaitana en el suroccidente colombiano. Hay dos autores que a mí realmente me inspiraron muchísimo para entender este símbolo de la gaitana, que son Susana Matallana, profesora de literatura de la Universidad del Valle, y el profesor Bernardo Tovar, historiador, profesor de esta universidad. Ellos han elaborado unas interpretaciones sumamente interesantes sobre la significación de la gaitana, ¿no? La gaitana, a partir pues de ese relato como tan fragmentario que surge de las crónicas de la conquista, pues es una figura que ha sido reinterpretada, reconstruida y pervive en la memoria del suroccidente colombiano, inclusive en distintos tipos de organizaciones sociales, grupos culturales que están comprometidos con la paz, inclusive también en algunas organizaciones insurgentes, digámoslo así. Entonces, en ese sentido, es un símbolo muy complejo este de la gaitana, que representa fundamentalmente a la madre absolutamente indignada por el asesinato cruento de su hijo en esas guerras de conquista del suroccidente colombiano. Entonces, en ese sentido, pues yo retomo lo que significa ese símbolo para, pues... para significar distintas cosas, ¿no? Es polisémico el símbolo, ¿no? Además que viene desde antes de la conquista de los españoles. O sea, una definición de símbolo es, un semiólogo habla de cómo el símbolo lleva a los orígenes. El símbolo recuerda a los orígenes y el símbolo recontextualiza sus orígenes en distintas circunstancias culturales históricas. Podemos decir entonces que Colombia es un país que tiene una suerte de enciclopedia regional de símbolos que tienen que ver con episodios de la historia colombiana. Sí, sí. En un estudio que hicimos con el profesor Germán Mejía, al que mencionaba hace un momento, con el profesor, se me escapa el nombre ahorita, varias personas participaron en eso. Hicimos un estudio de los simbolismos del centro histórico de Bogotá, ¿cierto? Y curiosamente son muchos, la mayoría son símbolos de guerra, es decir, es algo que necesitamos construir. De alguna manera la Plaza de Bolívar ha sido ambas cosas, símbolo de guerra y de paz, pero está rodeada de cosas que representan la guerra, ¿cierto? Como por ejemplo la toma del Palacio de Justicia, la Casa del Florero, es decir, está rodeada de esos simbolismos, ¿no? Y en cuanto a fechas también, lo que la gente recuerda son cosas de guerra, del Bogotazo, de la toma del Palacio de Justicia, es decir, son cosas que se van, el robo de la espada de Bolívar, en fin. O sea, la memoria colectiva está, en ella están irradiando símbolos con relatos de violencia. Entonces, la pregunta que tenemos ahora es cómo hacer una resignificación de ciertos vehículos simbólicos e inventar nuevos vehículos de símbolos. Profesora. Sí, yo ahorita pues le planteo al profesor Julián Arturo que siento mucho no haber participado de esas discusiones, porque hablando del centro de Bogotá, yo quisiera llamar la atención sobre las manifestaciones de las mujeres, de las organizaciones de mujeres en el país, que portan una pancarta sumamente que interpela a esta sociedad en guerra: no parimos más hijos para la guerra. ¿No? Entonces, en ese sentido, pues esa es la introducción que quiero hacer al tercer elemento que me llama la atención y que quiero desarrollar, y que sobre precisamente los movimientos pacifistas que en buena medida han sido impulsados por mujeres y fundamentalmente también por madres de combatientes que se resisten a seguir formando sus hijos para la guerra, sus hijos, en este caso sus hijos varones, porque fundamentalmente la guerra recluta es a los jóvenes entre los 16 y los 22 años, ¿no es cierto? Entonces, pues aquí nos podemos hacer cargo del dolor materno
precisamente de la separación cuando se lo entrega al ejército o a la insurgencia o a cualquiera de los ejércitos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, pues la maternidad allí tiene una profunda significación en relación con esa... De crítica a la guerra, a la violencia, sí, exactamente. al reclutamiento para la muerte. Entonces, sí, y sobre no todo, parimos más hijos para la guerra, que además es muy eufónica. No parimos más hijos para la guerra, R-I-P, o sea, tiene la fuerza de una formulación simbólica, como es una frase al lado de las imágenes también visuales y al lado también de la arquitectura, porque la arquitectura entonces también podría tener una fuerza simbólica híbrida, distintos contextos que comunican. Sí, lo que dice María Imelda es de una gran importancia, porque eso está dentro del conjunto de quién lleva el mayor peso de la guerra, ¿no? La guerra es desproporcionalmente onerosa, pesada para las minorías étnicas que no hemos mencionado, los indígenas, los afrodescendientes y no me acuerdo cómo se llaman los otros, y especialmente sobre las mujeres y los niños y los ancianos. Es decir, eso es una simbología importante en el sentido de que la guerra no es solamente de los guerreros, sino que es de todas las personas involucradas y los efectos son así. Y el poder de los símbolos es poder desamarrar eso, es lo que nos proponemos. Es decir, nosotros no queremos quedarnos en el simple análisis de lo que ha pasado, sino hacer unas propuestas que sean un real aporte al proceso de paz. Es decir, que los símbolos pueden ser una fuerza social para desamarrar esa inercia de prácticas de violencia. Y esos mitos que se han creado alrededor de estas situaciones, ¿no? Sí, ¿cierto? sí. Sí, yo quiero como retomar el movimiento pacifista, que es conformado en buena medida por mujeres. Este movimiento pacifista activista y que sale a la calle tiene una gran significación en los conflictos contemporáneos. Lo situamos en las protestas respecto a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Allí las mujeres y las madres salen a las calles precisamente a buscar fundamentalmente una solución negociada al conflicto, que es como una aspiración de las mujeres y de las madres, porque subyace el sentimiento materno, en este caso, de no querer seguir entregando sus hijos como soldados, ya sean voluntarios o por reclutamiento forzoso, a estas guerras que seguramente se los devolverán muy maltrechos, ¿no es cierto? Cuando se los devuelven. Mutilados, cuando se los devuelven, muertos. ¿no? Porque los hijos heridos realmente vuelven es a la madre. Y heridos, digo, en su significación más integral, ¿no? Heridos en el alma y en el cuerpo. Entonces, en ese sentido, pues las madres, por supuesto, no quieren más hijos retornados en esas condiciones. Profesora María Imelda Ramírez, ese tema es muy interesante que están ustedes tocando con el profesor Julián Arturo, y es que los símbolos no son solamente una forma, sino que expresan también programas, demandas de los grupos, expresan demandas, hay que detener la guerra, expresan demandas de inclusión étnica, de inclusión regional, de ese programa político que tienen los símbolos en el tiempo, en el contexto de la paz. ¿Qué podemos decir? Pues yo creo que todo lo que hemos hablado aquí tiene que ver con eso, ¿cierto? Es decir, la manera como los símbolos no solamente son representaciones, no solamente recogen mitologías, sino que pueden crear nuevos planteamientos que, como tú decías muy bien, son programas, ¿cierto? Lo que acaba de decir María Imelda es un programa, es decir, no más hijos para la guerra, ¿cierto? Eso es de una importancia. No más hijos para la guerra es una frase que puede ser también convertida en imágenes, en fotografía, en frases que tengan una expresión
Y los profesores, la profesora María Imelda Rodríguez y el profesor Julián Arturo nos han hablado hoy, nos han mostrado cómo los símbolos son una fórmula que condensa un programa social, que condensa un programa político y que realmente Colombia puede señalar un hito, la invención de nuevas formas simbólicas, la resignificación de formas simbólicas. Creo que los símbolos hacen parte de la vida social. Y el tema de hoy, tratado por dos eminentes profesores de la Universidad Nacional, yo creo que nos deja una pregunta: ¿cómo podemos resignificar los símbolos de la guerra en símbolos de la paz? Los esperamos en el próximo programa de Punto Crítico.